Continuamos con más de Innovación al Día y como conversamos en el segmento anterior con Patricia, nos encontramos ahora con el capitán José Lunar a bordo del ferribuque La Galera. En primera instancia, capitán, gracias por abrirnos las puertas del barco para poder llevar a todos un poquito más de saber qué hay detrás de un ferribuque. Gracias por estar con nosotros y bueno, la primera pregunta es, ¿cuáles son las responsabilidades de un capitán de un ferribuque? Bueno, un placer recibirlo aquí en mi buque, en el buque del ferry La Galera. Bueno, la responsabilidad del capitán, todo lo que es lo que es el manejo del buque, el personal, todo, incluso hasta los pasajeros, va bajo responsabilidad del capitán. Vamos a decir casi un 80% de mi responsabilidad en lo que es el comando del buque. Y bueno, de ahí depende también mis manos derecha, izquierda, que son mis oficiales, e igual el jefe de máquina, que tiene su departamento, un departamento, digamos que es aparte pero es con el mismo equipo. Y bueno, de ahí depende también los marinos, lo que es el contramaestre, timoneles, cocineros, camareros, todo es bajo mi responsabilidad, eso, para prácticamente todo. Me parece interesante lo que nos comentaba fuera de cámaras, que gran parte de la tripulación del buque son mujeres y muestra de ello fue la tercera oficial que estuvimos en el segmento anterior. Qué interesante esa posición suya al tener bajo su responsabilidad también oficiales mujeres y que quizás es también parte de que la Marina Mercante ver que nosotros esté a cargo del buque, una mujer puede ser un estigma para la sociedad y usted rompió ese paradigma. Cuénteme un poquito acerca de eso. No, para mí, bueno, es la misma oportunidad para todos. O sea, no hay condición de género, no hay condición de eso. Yo digo que son bastante preparadas. Es más, estoy muy contento con el desempeño de mis oficiales y en verdad que no tengo nada que quejarme. Y yo pienso eso, que por ese paradigma de la mujer, ella se aboca más y tienen que demostrar más la capacidad que tiene para este tipo de carrera que siempre ha sido como catalogada para hombres. Y a pesar de todo y lo que representa llegar una mujer capitán, sería un orgullo para nosotros. Entonces, en verdad que no tengo ninguna queja con mis oficiales y para mí es igual. Tiene la misma responsabilidad, tiene la misma capacidad, no veo por qué no puede ser. Wow, todo un ejemplo acá en la empresa Navibus, bueno, teniendo al frente de su tripulación también a unas mujeres. Bueno, Capi, ahora llegó la pregunta. ¿Qué es un zafarrancho? Porque nosotros tenemos la costumbre de decir, se armó el zafarrancho. Y resulta que detrás de la palabra zafarrancho hay toda una terminología marítima que hoy vamos a aprender aquí y el capitán nos las va a explicar. Bueno, zafarrancho, lo que llaman unos cuadros de zafarrancho es una serie de ejercicios que se realizan a bordo para capacitar a la persona en lo que es el plan de emergencia del buque. Depende de qué emergencia se suscite en el buque. Todo eso, zafarrancho de incendio, zafarrancho de abandono, zafarrancho de hidrocarburos y así una serie de ejercicios que se hacen a bordo para capacitar al personal y esté preparado para una emergencia. Más que todo en estos buques de pasaje, lo cual la responsabilidad es bastante, digo, un poco mayor, porque esta es la carga que uno dice que se queda, que habla y es un poco complicado. Entonces el personal tiene que estar capacitado en el momento de una emergencia y entonces se hace un cuadro de zafarrancho en la cual cada tripulante tiene una función que cumplir en este ejercicio. Por ejemplo, hay un oficial que se encarga de la parte de comunicación, hay la parte de los marinos que se encargan en la parte de colocarse un traje de bombero, de los extintores, de los hidrantes. Todos tienen una función para atacar una emergencia que se presente en el buque. E incluso hasta el personal de Nautimosa y el personal de Cafetín, todo tiene que estar incluido en ese cuadro de zafarrancho, cumpliendo una función al momento también de un abandono del buque. Ellos se van a encargar de controlar los pasajes, de que no entre en el pánico, tratar de calmar a la gente y llevarla a la zona de reunión para un abandono del buque. Pero todo tiene que ver. Por eso es que cuando dice se formó el zafarrancho, es porque se activan las alarmas y entonces cada quien tiene que correr inmediato, porque el zafarrancho se basa en eso, en el tiempo de respuesta menos posible para atacar la emergencia. ¿Qué actividades realizan dentro del buque para mantenerse, digamos, al día en cuanto a todo el manejo del buque y en cuanto al manejo de emergencias y de situaciones, digamos, un poco inesperadas dentro de una travesía?
Bueno, todo tiene su responsabilidad a bordo. Además, nosotros nos basamos también en un sistema de gestión de seguridad, en la cual el buque se maneja para eso. Tiene su manual de flota, manual de emergencia, y cada quien tiene su responsabilidad en la guardia. Los oficiales, tanto el primero, segundo, tercero, contramaestre, tanto el timonel, ellos cumplen con un rol de guardia. Ellos están capacitados también para el manejo de todos los equipos del buque, llámese winche, llámese cabo, llámese gobierno del buque. Cada quien tiene su responsabilidad. Igual tenemos manuales y regirnos por las normativas. También por las normativas de la Marina tenemos que regirnos. Y todo eso equivale a buen funcionamiento del buque. Bueno, el capitán no se va a ir porque en el próximo segmento nos va a acompañar el capitán y Patricia juntos para que hablemos un poquito de todo lo que es la materia de seguridad a bordo del barco. Ustedes, amigos, no se aparten de nuestra sintonía, que ya regresamos con más de Innovación al Día.